dos hijos despiadados se resisten al matrimonio, pero se enamoran de estas dos pobres hermanas. Hugo y Damián Montero eran los dos hombres más odiados de la alta sociedad de la ciudad. No odiados por ser crueles, que lo eran. No odiados por ser fríos, que también lo eran. Odiados porque cada familia con una hija en edad de casarse llevaba años intentando meterla en sus camas y en sus cuentas bancarias, y los dos hermanos habían rechazado a cada una de ellas con una brutalidad que se había convertido en leyenda urbana. Hugo, el mayor, 34 años, CEO de la división farmacéutica de Grupo Montero, había espantado a 22 candidatas en 3 años. A una le dijo que su conversación era menos interesante que la etiqueta del vino que estaba bebiendo. A otra le envió de vuelta la carta de amor que le había escrito con las faltas de ortografía corregidas en rojo. A una tercera le preguntó, delante de toda una gala benéfica, cuánto dinero esperaba sacarle exactamente y si podían ahorrarse la cena e ir directamente a la negociación. Damián, el menor, 31 años, CEO de la división inmobiliaria, era todavía peor. No insultaba, no humillaba. Simplemente miraba a las candidatas con una indiferencia tan absoluta, tan desprovista de cualquier chispa de interés humano, que las mujeres salían de la cena sintiéndose como si hubieran pasado 2 horas hablando con una pared de hormigón armado. Una de ellas le dijo a una revista que cenar con Damián Montero era como cenar con un iceberg que, además de ser frío, te hace sentir que eres tú la que sobra en la mesa. Pero la noche en que esta historia empieza no fue una cena de candidatas. Fue la noche en que doña Inés Montero, la matriarca, la mujer que llevaba 40 años controlando a la familia con puño de hierro envuelto en seda, reunió a sus 2 hijos en el salón principal de la mansión y les dio un ultimátum que cambió la vida de 4 personas para siempre. Doña Inés les dijo que tenía cáncer, que los médicos le daban 1 año, y que antes de morirse necesitaba ver a sus 2 hijos casados. No porque fuera una romántica. Doña Inés no tenía ni 1 gramo de romanticismo en su cuerpo, sino porque el testamento de su difunto marido, Gonzalo Montero, contenía una cláusula que ninguno de los 2 hermanos conocía. Una cláusula que decía que si alguno de los herederos llegaba a los 35 años sin contraer matrimonio, su porcentaje de la empresa pasaba automáticamente a un fideicomiso administrado por el Consejo Externo. Hugo cumplía 35 en 6 meses. Si no se casaba antes de su cumpleaños, perdía el control de la mitad del imperio. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que doña Inés les dijo después. Que ella ya había elegido a las novias, que no iban a ser las hijas de ninguna familia rica, ni las modelos que perseguían a Hugo en las galas, ni las herederas que le mandaban mensajes a Damián a través de intermediarios. Iban a ser 2 hermanas, 2 chicas de un barrio obrero al otro lado de la ciudad, 2 mujeres que no tenían absolutamente nada, y que doña Inés había elegido por una razón que solo ella conocía y que no pensaba compartir con nadie hasta que llegara el momento adecuado. Hugo le dijo a su madre que había perdido la cabeza. Damián no dijo nada, lo cual era su forma habitual de expresar que estaba furioso, porque Damián Montero expresaba la furia con silencio, igual que otras personas la expresan con gritos. Los 2 la miraron esperando que se riera, que dijera que era una broma, que reconociera que la medicación le estaba afectando al juicio. Pero doña Inés no se rió. Doña Inés nunca bromeaba. En 40 años de matrimonio con Gonzalo, en 34 años criando a Hugo y 31 criando a Damián, en décadas dirigiendo una familia y un imperio desde las sombras, nadie le había oído hacer un chiste. Y no iba a empezar ahora. Les dijo que si no aceptaban, ella misma activaría la cláusula del testamento vendiendo su propio porcentaje al mercado antes de morir, lo que provocaría una crisis accionarial que dejaría a los 2 hermanos sin el control de la empresa que su padre construyó. Era un ultimátum envuelto en diagnóstico terminal. Y los 2 hermanos sabían que su madre era perfectamente capaz de cumplirlo. Lo que ninguno de los 2 sabía era por qué doña Inés había elegido a esas 2 hermanas.
Y la razón era un secreto de 30 años que conectaba a las dos familias de una manera tan dolorosa que cuando la verdad saliera a la luz, iba a hacer temblar los cimientos de todo lo que los Montero creían saber sobre sí mismos. Pero, para entender eso, primero hay que conocer a las hermanas. Lucía y Marta Reyes vivían en un piso de 50 metros cuadrados en el barrio de San Cristóbal, el tipo de barrio donde los ascensores llevan años sin funcionar, donde las farolas se encienden cuando les da la gana y donde el sonido más frecuente por las noches no es el silencio, sino las sirenas de la policía. Su madre, Rosario, las crió sola desde que tenían 6 y 4 años respectivamente. El padre de las niñas, Andrés Reyes, desapareció una mañana de octubre diciendo que iba a comprar el periódico y no volvió. Rosario esperó 3 días antes de aceptar que no iba a volver. Esperó 3 meses antes de dejar de buscarlo. Y esperó 3 años antes de dejar de mirarse al espejo, preguntándose qué había hecho mal. La respuesta, que Rosario tardó demasiado en comprender, era que no había hecho nada mal. Andrés era simplemente un hombre que no estaba preparado para la responsabilidad de una familia y que eligió la salida del cobarde, desaparecer sin explicación. Rosario era costurera, no de las que trabajan en un taller con máquinas industriales, de las que cosen en la mesa del comedor de su casa, con una máquina Singer de segunda mano que hacía un ruido como de tractor pequeño y que se atascaba cada vez que la tela era demasiado gruesa. Cosía arreglos para el barrio, dobladillos, cremalleras, parches, la clase de trabajos que nadie valora hasta que necesita que le arreglen un pantalón a las 8 de la noche del día antes de una entrevista de trabajo. Rosario cobraba 3 euros por un dobladillo y 5 por una cremallera. Con esos euros, multiplicados por cientos de pantalones, faldas y chaquetas durante 20 años, crió a 2 hijas, pagó un alquiler, puso comida en la mesa cada noche y consiguió algo que el dinero no puede comprar: que sus hijas crecieran sabiendo que eran queridas. Lucía, la mayor, tenía 27 años y trabajaba como administrativa en una clínica dental del centro de la ciudad. Era la seria, la responsable, la que se levantaba a las 6 de la mañana, cogía 2 autobuses para llegar al trabajo, pasaba 8 horas organizando citas y facturas, volvía a casa, ayudaba a Rosario con la cena y después se sentaba en la mesa del comedor a estudiar un curso de contabilidad online, porque había decidido que algún día tendría un trabajo que no requiriera 2 autobuses y 1 hora y 40 minutos de Químico-Denús. Trayecto. Lucía no sonreía mucho. No porque fuera triste, sino porque la vida le había enseñado que las sonrisas gratuitas son un lujo que las personas ocupadas no pueden permitirse. Cuando sonreía, que era raro, su cara entera se transformaba de una forma que desarmaba a cualquiera que la viera, porque era una sonrisa que parecía haber costado esfuerzo, como si cada sonrisa fuera un regalo que ella decidía dar y no un reflejo automático. Marta, la pequeña, tenía 25 años y era exactamente lo opuesto a su hermana. Donde Lucía era seria, Marta era un terremoto. Donde Lucía calculaba, Marta improvisaba. Donde Lucía ahorraba cada céntimo, Marta se gastaba el último euro en flores para la mesa porque decía que una casa sin flores es una casa sin alma, lo cual enfurecía a Lucía, porque las flores se marchitan en 3 días y la factura de la luz dura 30. Marta trabajaba como camarera en un restaurante del centro, no un restaurante cualquiera, el restaurante más exclusivo de la ciudad, propiedad, aunque Marta no lo sabía cuando la contrataron, de Grupo Montero. Servía mesas a gente que gastaba en una cena lo que Rosario ganaba en un mes cosiendo dobladillos. Y lo hacía con una gracia natural que los clientes adoraban porque Marta tenía el don de hacer que la gente se sintiera cómoda, sin importar cuántos ceros tuviera su cuenta bancaria. Lo que ninguna de las 2 hermanas sabía era que doña Inés Montero las llevaba observando desde hacía más de 1 año, que había contratado a un investigador privado para documentar cada detalle de sus vidas, que sabía dónde vivían, dónde trabajaban, a qué hora salían de casa, qué compraban en el supermercado, cuánto pagaban de alquiler, cuántas veces al mes visitaban a Rosario cuando no estaban en casa,
¿Qué libros leía Lucía por las noches y qué canciones tarareaba Marta mientras fregaba los platos del restaurante? Y la razón por la que doña Inés las había elegido no tenía nada que ver con el matrimonio de sus hijos. Tenía que ver con Andrés Reyes, el padre que desapareció una mañana de octubre, porque Andrés Reyes no desapareció. No se fue a comprar el periódico y decidió no volver. Andrés Reyes murió, y murió dentro de Grupo Montero. Era obrero en una obra de la división inmobiliaria, la que ahora dirigía Damián. Un andamio mal asegurado se derrumbó a las 7 de la mañana de un martes de octubre y Andrés cayó desde un 6º piso. Murió en el acto. La empresa gestionó el accidente como lo gestionaban las grandes corporaciones hace 30 años, con un cheque a la familia y un informe de seguridad falsificado que culpaba al propio trabajador de no seguir los protocolos. Pero el cheque nunca llegó a Rosario, porque alguien dentro de la empresa interceptó la comunicación, falsificó la dirección del domicilio familiar y desvió la indemnización a una cuenta que nada tenía que ver con la familia Reyes. Rosario nunca supo que su marido había muerto. Nunca recibió una llamada, una carta, una visita. Para ella, Andrés simplemente se fue. Y esa mentira, esa ausencia de verdad que es peor que cualquier mentira activa, la condenó a 20 años de preguntas sin respuesta y a criar a 2 hijas solas, creyendo que su padre las había abandonado por voluntad propia. Doña Inés descubrió la verdad hacía un año, revisando documentos antiguos de la empresa que su difunto marido Gonzalo le había dejado en una caja fuerte. Entre contratos y balances, encontró el informe original del accidente de Andrés Reyes, el verdadero, no el falsificado. Y encontró el recibo de la indemnización desviada. Y encontró el nombre de la persona que había ordenado el desvío: Gonzalo Montero, su propio marido, el patriarca de la familia. El hombre al que ella había amado durante 40 años y cuyo retrato colgaba en el vestíbulo de la mansión como un santo laico al que todos rendían culto. Gonzalo Montero había matado a un hombre con su negligencia, había robado la indemnización que le correspondía a su familia y había condenado a una mujer y a 2 niñas a una vida de pobreza y abandono simulado. Y doña Inés, al descubrirlo, sintió que los 40 años de matrimonio que creía reales se convertían en ceniza dentro de su boca. Esa fue la razón por la que eligió a Lucía y Marta. No era un capricho, no era una locura de una mujer enferma, era un acto de justicia. La única forma que encontró de devolverle a esa familia lo que su marido les había robado, no solo dinero, sino una vida. Una vida dentro de la familia que los destruyó. Una vida donde las hijas de Andrés Reyes serían las esposas de los herederos del hombre que mató a su padre. Pero doña Inés no podía contarles la verdad. No todavía. Si los hermanos descubrían lo que su padre había hecho antes de conocer a las hermanas, reaccionarían con culpa, y la culpa no es base para ninguna relación. Si las hermanas descubrían la verdad antes de entrar en la familia, reaccionarían con odio, y el odio tampoco construye nada. Doña Inés necesitaba que se conocieran primero, que se vieran como personas, que, si era posible, desarrollaran algo genuino antes de que la verdad saliera a la luz y lo complicara todo. Era un plan retorcido, manipulador y profundamente imperfecto. Pero doña Inés tenía cáncer, tenía 1 año de vida y tenía 30 años de culpa acumulada por haber vivido del dinero de un hombre que destruyó familias para construir su imperio. No tenía tiempo para planes perfectos. La primera reunión fue un desastre de proporciones bíblicas. Doña Inés organizó una cena en la mansión Montero, a la que invitó a Lucía y Marta bajo el pretexto de que estaba buscando a una costurera para un proyecto benéfico de la familia, y que alguien le había recomendado a Rosario. Las hermanas llegaron en el autobús de las 7:15, el que hacía un ruido extraño cada vez que frenaba y que olía a una mezcla de diésel y ambientador de pino barato. Bajaron en una parada que estaba a 15 minutos andando de la mansión, porque el autobús no entraba en aquella zona de la ciudad, una zona donde las aceras eran más anchas que las calles de su barrio, y donde los jardines de las casas tenían más metros cuadrados que su piso entero. Llegaron con ropa de domingo que en el contexto de aquella mansión parecía ropa de disfraz.
Lucía llevaba un pantalón negro de vestir que se había comprado hacía 3 años para una entrevista de trabajo, y una blusa blanca que Rosario le había planchado esa mañana con la plancha que a veces soltaba vapor por donde no debía y le quería montes. Dejaba manchas de agua que solo se veían con la luz directa. Marta llevaba un vestido floreado que le había prestado una compañera del restaurante y unos zapatos de tacón con los que caminaba como si el suelo fuera una superficie inestable, porque Marta no usaba tacones jamás, y los había aceptado solo porque Lucía le dijo que no podían presentarse en una mansión con zapatillas de deporte. La mansión las golpeó como una bofetada de lujo. El vestíbulo era más grande que todo el piso de San Cristóbal. Había una escalera de mármol que subía en curva hasta el segundo piso, con una alfombra roja que parecía extendida específicamente para hacer sentir a las personas que la pisaban que estaban entrando en un mundo al que no habían sido invitadas. Las lámparas de araña del techo proyectaban una luz dorada que hacía que todo pareciera más caro de lo que probablemente ya era. Y en las paredes, retratos al óleo de generaciones de monteros mirando hacia abajo con la expresión condescendiente de personas que llevan siglos acostumbradas a que el mundo gire a su alrededor. Hugo las vio entrar desde la escalera del segundo piso. Le dijo a su asistente que su madre había perdido definitivamente el juicio, y que si esas eran las candidatas que había elegido, él prefería perder la empresa antes que casarse con alguien que llegaba en autobús. Lo dijo lo suficientemente alto como para que Lucía, que tenía un oído excelente desarrollado por años de trabajar en una clínica dental, donde escuchar conversaciones entre consultas era la única forma de entretenimiento, lo oyera perfectamente. Lucía no dijo nada. Se quedó de pie en el vestíbulo con la mandíbula apretada y las manos cerradas dentro de los bolsillos de su abrigo. Pero sus ojos, esos ojos oscuros, que normalmente eran tan controlados como el resto de su persona, brillaron con algo que no era dolor. Era rabia, una rabia limpia, silenciosa, del tipo que no explota, sino que se cocina a fuego lento hasta convertirse en algo mucho más peligroso. Determinación. Marta, en cambio, no escuchó el comentario de Hugo porque estaba demasiado ocupada mirando la mansión con la boca abierta como una niña en un parque de atracciones. Todo la fascinaba. Las lámparas de araña, los cuadros, la escalera de mármol, el tamaño descomunal de un jarrón que según ella era más grande que el baño de su piso. Se giró hacia Lucía y le susurró que se sentía como en una película de esas, donde la chica pobre entra en el castillo y todo el mundo la mira mal, pero al final se casa con el príncipe. Lucía le respondió, también en susurro, que dejara de decir tonterías y que se comportara. La cena fue un campo de batalla. Hugo se sentó en la cabecera con la expresión de alguien que está sufriendo una intervención dental sin anestesia. Cada vez que doña Inés intentaba dirigir la conversación hacia un tema que incluyera a las hermanas, Hugo la cortaba con un comentario seco sobre la empresa o sobre algo que no tenía absolutamente nada que ver con nadie que estuviera en la mesa excepto él mismo. Era su forma de dejar claro que las consideraba irrelevantes. Damián no habló en toda la cena, ni una palabra. Se sentó, comió, bebió y miró su plato con la concentración de un monje en meditación. Pero Marta, que estaba sentada frente a él, notó algo que nadie más notó. Cada vez que ella hablaba, que era constantemente porque Marta era incapaz de estar callada más de 30 segundos, los ojos de Damián se movían hacia ella durante una fracción de segundo antes de volver al plato. Un movimiento microscópico que cualquiera habría pasado por alto, pero que Marta, que tenía la intuición social de alguien que lleva años leyendo las emociones de clientes borrachos en un restaurante para anticipar propinas, detectó inmediatamente. Damián la estaba escuchando. No quería que nadie lo supiera, pero la estaba escuchando. Al final de la cena, doña Inés les pidió a los 4 que se quedaran un momento. Les dijo que Lucía y Marta iban a trabajar en la mansión durante las próximas semanas como parte del proyecto benéfico. Lucía como administrativa gestionando la logística del evento y Marta como coordinadora del catering.
Hugo protestó diciendo que aquello era innecesario y ridículo. Damián no protestó, lo cual en su idioma silencioso significaba que no le parecía tan mala idea, aunque moriría antes de admitirlo. Lucía aceptó porque doña Inés le ofreció un sueldo que triplicaba lo que ganaba en la clínica dental, y porque su madre necesitaba una operación de cadera que el seguro público no cubría hasta dentro de 2 años. Marta aceptó porque Marta aceptaba todo lo que pareciera una aventura, y porque, según le confesó a su hermana esa noche en el autobús de vuelta, el hermano Callado tenía los ojos más tristes que había visto en su vida, y ella tenía debilidad por los ojos tristes. Las semanas siguientes fueron una guerra de desgaste entre 2 hermanos que no querían sentir nada, y 2 hermanas que no podían evitar ser exactamente lo que eran. Hugo trataba a Lucía con la misma condescendencia glacial con la que trataba a todo el mundo. Le daba instrucciones sin mirarla a los ojos. Le dejaba documentos sobre la mesa sin una palabra de explicación. La ignoraba cuando ella le hacía preguntas sobre la logística del evento, como si su voz fuera un ruido de fondo que no merecía atención. Pero Lucía no era una mujer que se achantara frente a la frialdad de nadie. Había crecido sin padre, con una madre que cosía dobladillos a 3 euros la pieza y con una hermanastra de la pobreza que se llamaba Dignidad y que era lo único que nadie le podía quitar. Cuando Hugo le dejaba documentos sin explicación, ella los resolvía perfectamente sin necesitar explicación ninguna, y se los devolvía con una nota al margen donde señalaba 3 errores que él había cometido y que nadie en la empresa se había atrevido a corregirle jamás. Cuando Hugo la ignoraba, ella no insistía. Simplemente hacía su trabajo con una competencia tan silenciosa y tan implacable que los resultados hablaban por ella más alto que cualquier palabra. Lo que destrozó la armadura de Hugo no fue un gesto grande ni un momento dramático. No fue una discusión. No fue una confesión. No fue ninguna de las cosas que las películas muestran como el instante en que el hombre frío se derrite. Fue algo pequeño. Tan pequeño que casi no merece mencionarse, tan insignificante que cualquier otra persona lo habría pasado por alto, pero Hugo no lo pasó por alto, y lo recordaría el resto de su vida como el instante exacto en que algo cambió dentro de su pecho, algo que llevaba 34 años congelado y que empezó a descongelarse con la misma lentitud e inevitabilidad con la que se derrite un glaciar. Fue un martes por la noche. Hugo se había quedado en su despacho de la mansión hasta las 2 de la madrugada revisando un informe que no cuadraba porque un subordinado incompetente había metido los datos del trimestre anterior en lugar de los actuales, un error que en cualquier otro momento Hugo habría resuelto en 10 minutos, pero que esa noche se le resistía porque estaba agotado con el tipo de cansancio que va más allá del cuerpo y que se instala en el alma como una humedad permanente, que no se va ni con calefacción. Era el cansancio de un hombre que trabaja 14 horas al día, no porque ame su trabajo, sino porque no tiene nada más que hacer con su vida. El cansancio de alguien que si dejara de trabajar, tendría que enfrentarse al silencio de una mansión vacía, donde el eco de sus propios pasos es la única compañía. Cuando levantó la vista del ordenador para frotarse los ojos porque la pantalla llevaba horas quemándole las retinas, encontró una taza de café en la esquina de su escritorio, caliente, con 2 cucharadas de azúcar. Exactamente 2. No 1,5, no 2,5, 2 cucharadas exactas, que era la cantidad que Hugo ponía cuando se preparaba el café él mismo, una información que nadie en la mansión conocía, porque Hugo llevaba años preparándose su propio café, precisamente para no tener que depender de nadie, para no tener que agradecerle nada a nadie, para mantener intacta la ilusión de que no necesitaba a ningún ser humano para nada. Alguien lo había observado lo suficiente como para saber cómo tomaba el café. Alguien había contado las cucharadas. Alguien había bajado a la cocina a las 2 de la madrugada. Había hervido agua, había medido el café, había puesto exactamente 2 cucharadas de azúcar y había subido las escaleras en silencio para dejar la taza en su escritorio sin despertarlo, sin que él lo supiera,
sin esperar reconocimiento ni agradecimiento ni un simple gracias. Hugo miró la taza durante un minuto entero, con una expresión que su asistente, si lo hubiera visto, no habría reconocido. No era confusión. No era sorpresa. Era algo más profundo y más incómodo. Era la sensación de que alguien había atravesado todas las capas de hielo que él llevaba años construyendo y había llegado hasta algo blando que él creía que ya no existía. Después miró la puerta del despacho, que estaba entreabierta, y en el pasillo, alejándose en silencio con zapatillas de estar por casa que no hacían ruido sobre el suelo de mármol, vio la espalda de Lucía desaparecer por la esquina. Hugo no le dio las gracias. No salió a buscarla. No dijo nada al día siguiente, pero a partir de esa noche empezó a mirarla, no como antes, que era no mirarla en absoluto. Empezó a mirarla de verdad, a fijarse en cómo organizaba los documentos con una eficiencia que triplicaba la de su propio equipo administrativo, en cómo hablaba por teléfono con los proveedores del evento benéfico con una firmeza educada que conseguía mejores precios que el departamento de compras de Grupo Montero, en cómo se quitaba los zapatos debajo del escritorio cuando creía que nadie la veía porque los zapatos que usaba para trabajar le hacían daño en los pies, pero no podía permitirse unos mejores. Hugo vio los zapatos gastados y sintió algo que le molestó profundamente. Vergüenza. Vergüenza de vivir en una mansión con 30 pares de zapatos hechos a medida mientras la mujer que le preparaba café a las 2 de la madrugada tenía los pies destrozados. La historia de Damián y Marta fue completamente diferente. Damián era el muro, el iceberg. El hombre que había convertido el silencio en un arma tan eficaz que la gente a su alrededor había dejado de intentar comunicarse con él hacía años. Sus socios le enviaban informes por escrito porque las reuniones presenciales eran monólogos donde Damián escuchaba, asentía una vez y se iba sin abrir la boca. Su asistente llevaba 4 años trabajando para él y no sabía si prefería el café con leche o solo porque Damián nunca le había pedido un café. Los psicólogos corporativos que la empresa contrataba para evaluaciones anuales lo describían como emocionalmente inaccesible, y todos coincidían en que era la persona más difícil de leer que habían conocido en sus carreras. Marta se estrelló contra ese muro como una ola contra un acantilado, con fuerza, con ruido y sin la más mínima intención de retirarse. Desde el primer día en la mansión, Marta le hablaba a Damián como si él estuviera respondiendo. Le contaba cosas mientras organizaba el catering del evento. Le describía lo que estaba cocinando el chef. Le preguntaba si prefería el menú A o el menú B. Le contaba anécdotas del restaurante donde trabajaba. Le explicaba por qué las flores del centro de mesa tenían que ser amarillas y no blancas, porque el amarillo transmite alegría y las blancas transmiten hospital. Damián no respondía a nada de eso. Se quedaba de pie o sentado en la misma habitación, con su expresión de hormigón armado, sin reaccionar a ninguna de las palabras de Marta. Cualquier otra persona habría dejado de hablarle al segundo día. Marta no dejó de hablarle nunca, porque Marta había aprendido en el restaurante que las personas que más callan son las que más necesitan que alguien les hable. Y porque cada vez que ella hablaba, los ojos de Damián hacían ese movimiento microscópico hacia ella que nadie más veía. El momento que rompió el silencio de Damián fue tan inesperado que ni la propia Marta lo vio venir. Fue un jueves por la tarde. Marta estaba en la cocina de la mansión preparando una degustación para el evento cuando se cortó el dedo con un cuchillo. No fue un corte grave, un tajo superficial en el pulgar que sangró más de lo que correspondía a su gravedad real. Marta soltó un gritito. Se metió el dedo en la boca y buscó con la otra mano el rollo de papel de cocina que estaba en la encimera. Damián, que estaba en la puerta de la cocina leyendo algo en su teléfono, cruzó la distancia entre la puerta y la encimera en 3 zancadas que hicieron temblar los platos. Le agarró la mano, le sacó el dedo de la boca, lo examinó con una concentración que habría parecido excesiva para un corte superficial y abrió el grifo para ponerle el dedo bajo el agua fría. Todo en menos de 5 segundos, sin decir una palabra. Marta se quedó mirándolo con la boca abierta, no por el gesto,
sino porque era la primera vez que Damián iniciaba un contacto físico con otro ser humano desde que ella lo conocía, y porque sus manos, esas manos grandes y ásperas de un hombre que nunca hacía nada con delicadeza, estaban sujetando su dedo herido bajo el agua con una suavidad que contradecía todo lo que el mundo creía saber sobre Damián Montero. Cuando el agua dejó de salir roja, Damián le soltó la mano, dio un paso atrás y volvió a su teléfono como si nada hubiera pasado, pero Marta vio que le temblaban los dedos, ligeramente. Un temblor que alguien que no estuviera mirando con la atención de Marta habría pasado por alto, pero que para ella fue más elocuente que cualquier declaración de amor, porque significaba que Damián Montero sentía cosas tan intensas que le hacían temblar las manos, y que llevaba toda la vida aprendiendo a esconder esas cosas detrás de una pared de silencio, porque alguien, en algún momento de su infancia, le había enseñado que sentir era peligroso. Las semanas pasaron y los muros fueron agrietándose, no de golpe, no con explosiones dramáticas, con goteras, pequeñas filtraciones de humanidad que se colaban por las grietas que Lucía y Marta iban abriendo sin darse cuenta. Hugo empezó a dejar notas en los documentos que le pasaba a Lucía. Al principio eran instrucciones secas, técnicas, impersonales. Después empezaron a incluir detalles innecesarios, como la razón por la que había elegido un proveedor sobre otro, o la historia detrás de una decisión empresarial que Lucía no necesitaba conocer para hacer su trabajo, pero que Hugo, sin saber por qué, sentía la necesidad de compartir con ella. Y una noche, al final de un informe de 23 páginas sobre la reestructuración del departamento de logística, Hugo escribió una nota al margen que decía: «El café de la otra noche estaba perfecto». Lucía leyó esa nota y no reaccionó, no sonrió, no fue a buscarlo, no le dijo nada al día siguiente, pero esa noche, a las 2 de la madrugada, había otra taza de café en su escritorio. Damián empezó a aparecer en la cocina cuando Marta cocinaba. Al principio se quedaba en la puerta, leyendo su teléfono, como si su presencia allí fuera casual. Después se sentaba en un taburete junto a la encimera. Después empezó a pelar patatas. No porque Marta se lo pidiera. Simplemente cogía una patata y un pelador y se ponía a pelar en silencio mientras Marta hablaba sin parar sobre cualquier cosa que le pasara por la cabeza. Era la imagen más absurda que nadie en la mansión había presenciado. El CEO de una división multimillonaria pelando patatas en silencio, junto a una camarera que le contaba que había visto un documental sobre pulpos y que los pulpos tienen 3 corazones, lo cual, según ella, explicaba muchas cosas sobre las relaciones amorosas, porque a lo mejor los humanos necesitamos al menos 2 corazones para querer bien a alguien. Damián pelaba patatas. No decía nada, pero cada día pelaba más rápido, y Marta interpretó eso como progreso. La verdad salió a la luz de la forma más brutal posible. Doña Inés empeoró de repente. Lo que los médicos le habían dado como 1 año se convirtió en 3 meses. El cáncer se había extendido más rápido de lo previsto y los tratamientos dejaron de funcionar. Doña Inés, que era una mujer práctica hasta en su propia muerte, reunió a los 4 en su habitación una noche de febrero, cuando ya apenas podía incorporarse en la cama. Les contó la verdad, toda, sin filtros, sin versiones suavizadas, sin la diplomacia que había usado durante toda su vida para manejar a su familia y a su imperio. Habló durante 40 minutos con la voz de alguien que sabe que cada palabra puede ser una de las últimas que pronuncie y que no piensa desperdiciar ninguna en mentiras. Les contó que Andrés Reyes, el padre de Lucía y Marta, había muerto en una obra de Grupo Montero hacía 30 años, que era obrero, que el andamio del 6º piso se derrumbó por un defecto de montaje que la empresa conocía pero que no reparó, porque repararlo habría retrasado la entrega de la obra 3 semanas, y Gonzalo no toleraba retrasos. Que Gonzalo, el patriarca, el fundador, el hombre cuyo retrato presidía el vestíbulo como un icono sagrado, había falsificado el informe de seguridad para evitar responsabilidades legales, que había sobornado al inspector que investigó el caso, que había desviado la indemnización que le correspondía a Rosario a una cuenta que se usó para financiar la siguiente obra, que Rosario nunca supo que su marido estaba muerto porque nadie se lo comunicó,
porque era más barato y más limpio dejar que creyera que Andrés la había abandonado que enfrentarse a un juicio por homicidio imprudente. Les contó que ella lo descubrió hacía un año, entre los documentos de la caja fuerte. Les contó que desde entonces no había dormido una noche entera, que cada vez que miraba la mansión, cada vez que tocaba las sábanas de su cama, cada vez que abría el grifo del agua caliente, pensaba en Rosario cosiendo dobladillos a 3 € la pieza en un piso sin calefacción, mientras ella se bañaba en una bañera de mármol pagada con la muerte de su marido. Les contó que el cáncer que la estaba matando era, en cierto modo, lo más justo que le había pasado en la vida, porque llevaba un año sintiéndose enferma por dentro, y ahora su cuerpo simplemente estaba poniéndose al nivel de su conciencia. Les contó que ella lo había descubierto hacía un año, que desde entonces la culpa la devoraba como el propio cáncer que la estaba matando, que no podía irse de este mundo sin intentar reparar lo irreparable, que había elegido a Lucía y Marta no para castigar a sus hijos, sino para intentar devolver a esa familia lo que los Montero les habían robado. La reacción fue un terremoto emocional que sacudió aquella habitación como si las paredes fueran de papel. Hugo se levantó de la silla con tal violencia que la tiró al suelo. Se le descompuso la cara de una forma que nadie en la mansión había visto jamás, porque Hugo Montero no mostraba emociones en público ni en privado ni en ningún sitio, pero en ese momento su cara era un campo de batalla entre la rabia, la vergüenza, el dolor y algo más oscuro que se parecía al asco hacia sí mismo, hacia su apellido, hacia la mansión donde vivía. Hacía cada euro que había ganado, sabiendo ahora que el imperio familiar se construyó, en parte, sobre la muerte de un hombre y el sufrimiento de su familia. Damián no se levantó, no gritó, no tiró nada. Pero las manos que habían pelado patatas con Marta se cerraron en puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos y las uñas le dejaron marcas en las palmas que tardarían días en desaparecer. Lucía se quedó inmóvil, absolutamente inmóvil, como una estatua de hielo que procesa información a una velocidad que el cuerpo no puede seguir. Su padre no las abandonó. Su padre murió. Su padre fue asesinado por la negligencia de la familia para la que ella estaba trabajando, en la mansión donde estaba sentada al lado de los hijos del hombre que lo mató. Marta fue la que lloró. Lloró con todo el cuerpo, con los hombros temblando, con las manos cubriéndose la cara, con un sonido que salía de algún lugar más profundo que la garganta, un lugar donde llevaba 25 años guardando la tristeza de no tener padre y que ahora se estaba convirtiendo en algo infinitamente peor. La rabia de descubrir que no fue abandono, sino asesinato. Doña Inés les pidió perdón a las 2 hermanas, no a sus hijos. A ellas les dijo que sabía que el perdón no era algo que pudiera exigirse, sino algo que se gana con tiempo y con hechos. Que había dispuesto en su testamento que el 30% de todo el patrimonio Montero pasara directamente a Lucía y Marta Reyes como compensación por 30 años de injusticia, que había contratado al mejor abogado del país para que representara a Rosario en una demanda contra los responsables de la falsificación del informe de seguridad, y que lo único que pedía, lo único que suplicaba como última voluntad de una mujer que se estaba muriendo, era que les dieran a sus hijos la oportunidad de demostrar que no eran su padre. Lucía se levantó sin decir nada y salió de la habitación. Marta la siguió. Se encerraron en la habitación de invitados que doña Inés les había asignado y no salieron en toda la noche. Lo que hablaron entre ellas durante esas horas nadie lo supo nunca. Pero al amanecer, Lucía abrió la puerta y le dijo a la enfermera que quería ver a doña Inés. Entró sola en la habitación de la matriarca. Doña Inés la miraba desde la cama, con los ojos de una mujer que sabe que tiene los días contados y que no va a desperdiciar ni uno. Lucía le dijo que no la perdonaba, que probablemente no la perdonaría nunca, que lo que Gonzalo hizo era imperdonable y que lo que ella hizo al saberlo y esperar un año para actuar era casi igual de grave, pero que entendía lo que estaba intentando hacer, que no iba a irse de aquella casa hasta que su madre recibiera la justicia que le debían,
y que lo que pasara con Hugo y con Damián no era algo que pudiera decidirse con un testamento ni con un plan retorcido. Era algo que se decidiría por sí solo. Doña Inés murió 3 semanas después, en su cama, rodeada de sus 2 hijos y para sorpresa de todo el personal de la mansión, de Lucía y Marta. Las 4 personas que ella había juntado con un plan imperfecto y manipulador estaban allí cuando se fue. Y ninguna de las 4 se fue de la habitación hasta que el médico pronunció la hora oficial del fallecimiento. Lo que siguió fue el caos legal, emocional y mediático que doña Inés había previsto, pero que no pudo gestionar desde la tumba. El testamento se hizo público. Los medios estallaron. La revelación de que el fundador de Grupo Montero había encubierto la muerte de un trabajador y robado la indemnización a su familia fue una bomba que sacudió al sector empresarial entero. Las acciones cayeron un 12% en una semana. Varios miembros del Consejo de Administración dimitieron para no verse salpicados. Y la demanda de Rosario contra la empresa, respaldada por el abogado que doña Inés había contratado y pagado antes de morir, se convirtió en el caso judicial más seguido del año. Rosario se enteró de la verdad sobre Andrés por boca de sus propias hijas. Lucía y Marta fueron a su piso de San Cristóbal un domingo por la mañana temprano, a una hora en que normalmente Rosario ya estaba sentada frente a la máquina Singer cosiendo algún arreglo urgente que un vecino necesitaba para el lunes. Pero ese domingo, Rosario no estaba cosiendo. Estaba en la cocina, preparando café, con esa rutina mecánica de las personas que han hecho lo mismo tantas veces que sus manos se mueven solas mientras su mente está en otro sitio. Lucía y Marta se sentaron con ella en la mesa del comedor, esa mesa de formica donde habían hecho los deberes del colegio, donde habían cenado miles de veces cuando eran niñas, donde Rosario había cosido más dobladillos de los que nadie podría contar, y le contaron todo. Le contaron que Andrés no las abandonó, que no fue a comprar el periódico y decidió no volver, que murió en un accidente en una obra de construcción un martes de octubre a las 7 de la mañana, que cayó desde un 6º piso por un andamio mal asegurado, que la empresa falsificó el informe para culparlo a él, que alguien desvió la indemnización que le correspondía a la familia, que Rosario nunca recibió una llamada, una carta, una visita, porque alguien decidió que era más barato y más cómodo dejar que una mujer creyera que su marido la había abandonado, que asumir la responsabilidad de haberlo matado. Rosario escuchó en silencio, completamente inmóvil, con las manos sobre la mesa, esas manos que habían cosido y remendado y lavado y fregado durante 30 años para mantener a sus hijas solas, sin ayuda, sin indemnización, sin la verdad. Miró un punto fijo en la pared durante lo que pareció una eternidad. Un punto donde no había nada, solo pintura vieja y una mancha de humedad que llevaba años prometiéndose arreglar. Pero Rosario no miraba la mancha. Miraba los 30 años que acababan de cambiar de significado. 30 años de preguntas sin respuesta que de repente tenían una respuesta tan brutal que era casi peor que no saber. Después se levantó despacio, como alguien que se mueve dentro de un sueño. Fue al armario del pasillo. Subió a un taburete para alcanzar la estantería más alta y sacó una caja de cartón que ninguna de sus hijas había visto nunca. La abrió con las manos temblando y sacó un periódico amarillento de hacía 30 años. La edición del día después de que Andrés desapareciera, la página de deportes. Rosario lo había comprado ella misma al día siguiente porque Andrés dijo que iba a comprar el periódico, y ella pensó, con la lógica absurda del dolor, que si compraba ese periódico y lo guardaba, de alguna forma eso significaba que él volvería a buscarlo. 30 años guardando un periódico en una caja en la estantería más alta del armario. 30 años esperando a un hombre que ya estaba muerto cuando ella empezó a esperarlo. 30 años creyendo que la abandonó, que no la quería lo suficiente, que ella hizo algo mal, que las niñas no eran suficiente motivo para quedarse. 30 años de una mentira que alguien decidió no corregir, porque corregirla habría costado dinero y responsabilidad. Y la mentira era gratis. Cuando Rosario finalmente lloró, lo hizo en los brazos de sus 2 hijas,
En una cocina de 50 metros cuadrados que olía a tela planchada y a 3 décadas de una mentira que acababa de romperse como un cristal que alguien sostiene con demasiada fuerza. El juicio fue breve pero brutal. Los documentos que doña Inés había dejado preparados eran irrefutables. El informe de seguridad original, el informe falsificado, las transferencias de la indemnización desviada y el testimonio de un antiguo empleado de la empresa que había presenciado la falsificación 30 años atrás y que vivía desde entonces con una culpa que lo había convertido en un hombre roto. La empresa fue condenada a pagar una mentrolas, indemnización de 3 millones de euros a la familia Reyes, una cifra que no compensaba 30 años de mentira y sufrimiento, pero que era la máxima que la ley permitía, y que el juez acompañó con unas palabras que se quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. Dijo que ninguna cantidad de dinero devuelve a un padre muerto ni repara 30 años de silencio, pero que la justicia, cuando llega tarde, al menos tiene la obligación de llegar con fuerza. El patrimonio del 30% que doña Inés había estipulado en su testamento fue confirmado legalmente después de un proceso sucesorio que intentaron impugnar 2 miembros del POX, Consejo de Administración, los cuales fueron despedidos por Hugo al día siguiente de la impugnación, con una frialdad que por primera vez en su vida estaba justificada y no era gratuita. Hugo y Damián testificaron como representantes actuales de Grupo Montero. Lo hicieron juntos, sentados en la misma mesa del estrado, lo cual fue una imagen que los periodistas fotografiaron 100 veces porque era la primera vez que alguien veía a los 2 hermanos Montero juntos en un espacio público sin que uno de ellos pareciera querer estar en otro sitio. Hugo habló durante 20 minutos con una voz que al principio temblaba, pero que se fue endureciendo con cada frase hasta convertirse en algo parecido a una promesa pronunciada en voz alta frente a todo un país. Dijo que Grupo Montero se había construido sobre el sufrimiento de personas como Andrés Reyes y que eso no era un accidente del pasado, sino una mancha en el presente que la empresa iba a limpiar no solo con dinero, sino con hechos verificables y medibles, que iban a abrir una investigación interna para identificar cualquier otro caso similar que pudiera existir en los archivos de la empresa, que iban a revisar cada obra, cada contrato, cada informe de seguridad de los últimos 40 años, y que iban a crear en ese mismo momento, frente al juez, frente a las cámaras y frente a Rosario Reyes, la Fundación Andrés Reyes, dedicada a la seguridad laboral y a la protección de las familias de trabajadores accidentados, dotada con el 5% de los beneficios anuales de Grupo Montero a perpetuidad. Damián no habló en el estrado. Damián Montero seguía sin hablar en público, pero hizo algo que valió más que cualquier discurso. Cuando Rosario subió al estrado para declarar, cuando aquella mujer pequeña con manos de costurera se sentó frente al micrófono, y empezó a contar con voz temblorosa los 30 años que pasó, creyendo que su marido la había abandonado. Damián se levantó de su asiento en la parte de la empresa, cruzó la sala y se sentó junto a Marta en la parte de la familia Reyes. No dijo nada, solo se sentó allí, en el lado correcto, en el lado donde debía estar. Y Marta, que estaba llorando en silencio con la mano de Lucía apretándole los dedos, sintió que una mano grande y áspera le agarraba la otra mano con una suavidad que contradecía todo lo que el mundo creía saber sobre Damián Montero. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no solo de la empresa ni de las relaciones legales, de las personas. Hugo dejó de ser el hombre que insultaba a candidatas en las galas. No se convirtió en alguien cálido de la noche a la mañana porque la gente no cambia así. Pero dejó de usar la frialdad como escudo y empezó a usarla solo como herramienta de trabajo, que es para lo único que la frialdad sirve de verdad. En su vida personal, empezó a abrirse de una forma torpe y lenta que a Lucía le recordaba a un animal herido que quiere acercarse, pero no sabe cómo hacerlo sin que le duela. Lucía le enseñó cómo hacerlo, no con paciencia infinita, ni con una dulzura angelical que no tenía. Lucía era directa, exigente, y no toleraba las excusas. Cuando Hugo se cerraba,
ella lo confrontaba. Cuando Hugo intentaba resolver un problema emocional con dinero, ella le devolvía el dinero y le decía que lo que necesitaba era que la escuchara, no que la comprara. Cuando Hugo, en un arranque de culpa, le ofreció un apartamento en el centro de la ciudad, Lucía le respondió que si quería regalarle algo, le regalara 1 hora de conversación honesta sobre lo que sentía, que eso le costaría más esfuerzo que cualquier apartamento, pero que valdría infinitamente más. Hugo le regaló esa hora, y después otra, y después otra, y descubrió que hablar de lo que sentía era exactamente tan doloroso como había imaginado toda la vida, pero que, a diferencia de lo que imaginaba, el dolor no lo destruía, lo limpiaba. Damián y Marta siguieron pelando patatas. Literalmente, se convirtió en su ritual. Cada noche, después de que el personal de la cocina se marchara, Marta cocinaba algo, y Damián pelaba los ingredientes en silencio mientras ella hablaba sin parar. Y poco a poco, con la lentitud de un glaciar que se derrite, Damián empezó a responder. Al principio con monosílabos, después con frases cortas, después con observaciones que dejaban a Marta con la boca abierta, porque revelaban que detrás de ese silencio había una mente que pensaba con una profundidad que ella no había conocido en nadie. Una noche, mientras pelaba zanahorias, Damián le dijo a Marta algo que ella jamás olvidaría. Le dijo que llevaba toda la vida en silencio porque, cuando era niño, su padre le dijo que los hombres Montero no muestran emociones, y que cada vez que Damián lloraba o se reía demasiado fuerte o mostraba cualquier signo de tarroba, vulnerabilidad, Gonzalo lo castigaba encerrándolo en su habitación hasta que aprendiera a controlarse. Le dijo que después de años de castigos, aprendió a no sentir nada, o más bien, a no mostrar nada, porque sentir seguía sintiendo. Sentía cada insulto de Hugo a las candidatas, porque le recordaba a la forma en que Gonzalo hablaba a su madre. Sentía cada mirada de desprecio que los socios de la empresa le dirigían cuando no hablaba en las reuniones. Sentía cada noche de soledad en una mansión enorme donde el eco de sus propios pasos era la única compañía que tenía. Pero lo sentía todo hacia adentro, como un océano que se traga la tormenta sin que la superficie se mueva. Le dijo que cuando ella se cortó el dedo en la cocina y él cruzó la habitación para ponerle la mano bajo el agua, fue la primera vez en años que su cuerpo actuó antes de que su cerebro pudiera detenerlo, que sus piernas se movieron solas, que sus manos agarraron las de ella sin permiso de nadie, y que cuando le tocó la mano por primera vez desde que era niño, sentir algo no le pareció peligroso. Marta dejó la zanahoria que estaba pelando, lo miró con esos ojos que eran exactamente iguales a los de Rosario, llenos de una compasión que no pedía permiso ni daba explicaciones, y le dijo algo que en cualquier otra boca habría sonado a frase de película, pero que en la suya sonó a verdad pura. Le dijo que los pulpos tienen 3 corazones y que ella creía que Damián también, solo que los tenía tan escondidos que ni él mismo sabía dónde buscarlos, pero que ella los había encontrado. Los 3. Y que no pensaba dejar que volviera a esconderlos. Damián no dijo nada durante 1 minuto. Después, siguió pelando zanahorias. Pero Marta vio que estaba sonriendo, no con la boca, con los ojos. Era la primera vez que Damián Montero sonreía en los 31 años de su vida. Rosario vino a la mansión un domingo, 3 meses después del juicio, para comer con sus hijas y con los 2 hombres que, contra toda lógica, contra toda justicia, contra toda razón, se habían convertido en las personas que sus hijas habían elegido. Vino en autobús, como siempre, porque Rosario se negó a aceptar el coche con chauffeur que Hugo le envió. Le dijo a Lucía que llevaba 30 años moviéndose en autobús y que no iba a dejar de hacerlo porque un señorito con remordimientos le mandara un Mercedes. Entró en aquella mansión que pertenecía a la familia que había matado a su marido y que la había condenado a 30 años de mentira. Miró las paredes, las lámparas, los suelos de mármol, los retratos de los Montero mirándola desde arriba con sus expresiones de gente que nunca ha tenido que preguntarse si puede pagar el alquiler. Y se sentó a la mesa con los hijos del hombre que lo hizo. No era fácil.
Cada rincón de aquella casa representaba lo que le habían robado. Cada cuadro, cada lámpara, cada metro cuadrado de mármol estaba pagado con la vida de Andrés y con los 30 años de sufrimiento silencioso de una mujer que cosía dobladillos a 3 euros la pieza para sobrevivir. Pero Rosario miró a Hugo sirviendo lentejas en los platos, torpe como un oso intentando usar cubiertos, esforzándose visiblemente por hacer algo que nunca había hecho en su vida, porque Lucía le había dicho que en su familia la comida la sirve quien la cocina, y que si él cocinaba las lentejas, las servía él. Y miró a Damián pelando manzanas para el postre en la cocina, en silencio, junto a Marta, que canturreaba una canción que Rosario reconoció inmediatamente, porque era la misma canción que ella les cantaba de niñas cuando no podían dormir. Rosario miró a esos dos hombres, intentando ser mejores de lo que la vida les había enseñado a ser, y decidió que el perdón no era algo que se daba de golpe, sino algo que se construía despacio, con lentejas mal servidas, y manzanas peladas en silencio, y canciones que pasan de una generación a otra, como un hilo invisible que conecta a las personas que se quieren. Un año después, cuando un periodista le preguntó a Hugo Montero cómo era posible que el CEO más despiadado del sector se hubiera enamorado de una administrativa que ganaba 1.200 euros al mes, Hugo lo miró con esa expresión que el mundo entero había aprendido a respetar, y respondió que Lucía no era una administrativa que ganaba 1.200 euros al mes. Era la mujer que le preparaba café a las 2 de la madrugada, sin que él se lo pidiera, y que le corregía los informes sin que él se lo agradeciera, y que si eso no era amor, que alguien le explicara qué era, porque llevaba 34 años sin saberlo, y ella se lo había enseñado con una taza de café y un bolígrafo rojo. El mismo periodista le preguntó a Damián si tenía algo que añadir. Damián lo miró en silencio durante 4 segundos, que era el tiempo estándar que Damián Montero necesitaba antes de abrir la boca. Esos 4 segundos que antes del juicio la gente interpretaba como frialdad o como desprecio, pero que ahora, después de todo lo que había salido a la luz, todo el mundo entendía que eran simplemente el tiempo que un hombre que aprendió a callar necesita para reunir el valor de hablar. Dijo una sola frase que se convirtió en titular de todos los periódicos al día siguiente y que se compartió en redes más de 1 millón de veces en 48 horas. Dijo que los pulpos tienen 3 corazones y que él había encontrado a la persona que sabía dónde estaban los suyos. El periodista no entendió absolutamente nada. Miró a su compañero de cámara buscando una explicación que no encontró. Pero Marta, que estaba viendo la entrevista desde la cocina de la mansión, mientras pelaba patatas con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que le iluminaba toda la cara, se rió tan fuerte que se le cayó el pelador al suelo y tuvo que sentarse en el taburete donde Damián se sentaba cada noche para recuperar el aliento entre carcajadas. Y Rosario, sentada en su piso de San Cristóbal con su máquina Singer, que seguía haciendo ruido de tractor pequeño, y que seguía atascándose con las telas gruesas, igual que hacía 30 años, leyó el titular al día siguiente en el periódico. Lo leyó 2 veces, la primera vez con los ojos secos, la segunda vez con los ojos húmedos, porque la frase de Damián sobre los pulpos y los 3 corazones le recordó a Andrés. A la forma en que Andrés decía cosas absurdas que nadie más entendía, pero que ella siempre entendía, porque el amor tiene un idioma propio, que solo hablan 2 personas y que se muere cuando una de las 2 se va, o cuando alguien te hace creer que se fue. Rosario dejó el periódico sobre la mesa, junto a la máquina Singer, junto a la taza de café que se había enfriado hacía 1 hora, y sonrió. No una sonrisa grande. No una sonrisa de felicidad completa, porque esa clase de sonrisa requiere una vida sin fracturas, y la vida de Rosario tenía 30 años de fracturas acumuladas. Pero era una sonrisa pequeña, honesta, ganada a pulso, del tipo que solo pueden producir las personas que han sufrido lo suficiente como para saber que sonreír no es un acto automático, sino una decisión. Y Rosario,
que llevaba 30 años decidiendo levantarse cada mañana, coser cada dobladillo, pagar cada factura, querer a sus hijas con todo lo que tenía y con todo lo que le habían robado, decidió también sonreír, porque sus hijas estaban bien, porque la verdad por fin había salido a la luz, y porque en algún lugar de una mansión, que debería haberle dado asco pero que ya no se lo daba del todo, dos hombres que habían heredado el pecado de su padre estaban intentando construir algo mejor. Y eso, para Rosario Reyes, para la costurera de 3 euros el dobladillo, para la mujer que guardó un periódico durante 30 años, esperando a un hombre que no iba a volver, eso era más que suficiente. Suscríbete si tú también habrías plantado cara a esos dos CEOs arrogantes en lugar de salir corriendo de esa mansión la primera noche. Dale like si crees que Doña Inés hizo bien en obligar a sus hijos a enfrentarse con la verdad, aunque el método fuera imperfecto y manipulador. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú si descubrieras que tu padre no te abandonó sino que murió y que la familia para la que trabajas fue la que lo encubrió durante 30 años, porque esta historia demuestra algo que los poderosos olvidan cada vez que miran a alguien por encima del hombro, que las personas que llegan en autobús a veces son las únicas capaces de enseñarte a ser humano.